Pues continuamos ahora con Juan Valadés, que es el director del Museo de Cáceres y que, como dice en el título de su intervención, va a romper tópicos y bueno, él explicará esa palabra que supongo que para muchos no les remite a nada, pero que en parte, bueno, que también es española. Y va a romper tópicos en relación con lo que hablábamos ayer. Los otros están muy presentes en el Museo de Cáceres. Los otros no digo quiénes son, porque si no le plancho el término utilizado. Muchas gracias, José Luis. Buenos días. Con permiso, y siguiendo el ejemplo de Joaco, voy a tomarme la libertad de quitarme la mascarilla, que se hará mucho mejor y me entenderán mejor, y yo hasta puedo ver lo que tengo aquí delante, porque con las gafas la verdad es que la mascarilla se lleva mal. Bueno, pues después de esta maravillosa intervención de Joaco, que no he podido evitar sentir envidia, no sé si es sana o insana, pero una envidia como director de museo del funcionamiento que tenéis en el Museo del Pueblo de Asturias. Ya nos gustaría a nosotros, pero bueno, también hacemos lo que podemos. El tema que voy a abordar ahora es un poco más ingrato, en el sentido de que no es excesivamente popular. El interés o la voluntad por romper tópicos existentes que atañen a la identidad local, y voy a ceñirme al caso extremeño, y no solo de Cáceres, pero sobre todo de la provincia de Cáceres, y lo voy a hacer a través de esos 3 puntos más o menos que serán los que armen un poco la intervención. El primero sería la investigación como una necesidad, como una obligación, versus versiones oficiales, entre comillas, versus tópicos asentados, etcétera. Rompiendo tópicos, un estudio de caso al que me referiré un poco más en detalle, y finalmente la experiencia transfronteriza del museo, que es algo a lo que pues le hemos prestado siempre mucha atención en el Museo de Cáceres, al menos desde que yo estoy allí hace ya 25 años. Quería introducir hablando de que el patrimonio cultural, ya se ha hablado aquí, es algo que realmente es un constructo social, es algo que aporta a la sociedad, que le aporta una cierta estabilidad en el tiempo y en el espacio, que le provee de lazos con las generaciones anteriores y que hace posible que las personas se sientan parte de un nosotros que se retrotrae en el tiempo. En este sentido, los museos que estamos implicados en temas de la conservación y la difusión del patrimonio, yo creo que tenemos un papel muy importante, como acaba de exponer Joaco, en el sentido de que el museo de alguna manera valida determinados objetos, determinados rasgos culturales que pasan a formar parte de nuestras colecciones, y de alguna forma estamos contribuyendo a la sacralización de esos objetos o rasgos culturales, frente a otros que se quedan fuera del museo, otros rasgos, otros objetos, otras costumbres que se van a quedar fuera y por lo tanto se quedan fuera del patrimonio. De alguna forma el museo hace un poco de censor en ese sentido, y por eso es importante la labor que hacemos y sobre todo lo que contamos, no solo los objetos que reunimos, que efectivamente es nuestra principal razón de ser, a mi entender, pero también lo que contamos asociado a esos objetos, porque eso hace que podamos estar mostrando algo realmente con una veracidad basada en la investigación o en el conocimiento estricto, o podamos estar difundiendo tópicos, versiones oficiales, o leyendas o invenciones de la tradición, que no está mal que lo difundamos, pero siempre que lo identifiquemos como tales, ¿no? Voy, por tanto, a hablar de algunas experiencias referidas a Extremadura, y lo voy a hacer comenzando por el trabajo de Ruth Matilda Anderson, que a mi entender es la mayor desgracia que le ha sucedido a la etnografía y al folclore de Extremadura, el hecho de que este trabajo de Ruth Matilda Anderson se publicara muy tardíamente, en 1951, después de que ella hizo 2 viajes por Extremadura en 1928 y después en 1948-49, y que solo se publicara en inglés.
Nunca ha habido una traducción hasta 2020, en que se ha colgado una traducción al castellano en una página web en la Biblioteca Virtual Extremeña, un poco deficitaria a mi entender, pero el gran drama que ha supuesto que esta obra, que es fundamental para el conocimiento de muchos aspectos de la etnografía extremeña, pero muy particularmente de la indumentaria, que es a lo que ella dedicó su mayor atención, pues ha hecho que hoy nos encontremos con muchas de las cosas que vamos a mencionar ahora. Como la mayoría de los investigadores de la inmediata posguerra no dominaban el inglés, y además no era fácil adquirir este libro en Cáceres o en Badajoz en aquellos años, pues nos encontramos con que los estudiosos de la etnografía y del folclore de Extremadura en esos años, y ahí tengo 3 ejemplos a los que nos vamos a referir, pues no citan ni una sola vez el trabajo de Ruth Matilda Anderson en sus múltiples investigaciones. El conde de Canilleros, por ejemplo, en su Extremadura, la tierra en que nacían los dioses, publicado en 1961, Valeriano Gutiérrez Macías en su importante libro Por la geografía cacereña, Fiestas Populares, publicado en 1968, o la propia María Ángeles González Mena en su meritoria, por otro lado, Guía de la sección etnográfica del Museo de Cáceres, publicado en 1976. Estas personas publicaron estos libros fundamentales para el conocimiento de la etnografía cacereña, en este caso, y publicaron versiones, muchas de ellas tradiciones inventadas, otras inventadas por ellos mismos, que se han quedado ya en la memoria colectiva como la verdad sobre determinadas cosas, en particular sobre la indumentaria, pero no solo sobre eso, sin conocer el trabajo de campo muy bueno y muy interesante que había hecho previamente Ruth Matilda Anderson. Por eso nos encontramos con una situación en que, por ejemplo, ahora mismo los grupos de coros y danzas, por ejemplo, que trabajan con el folclore de Olivenza, nos pueden mostrar hasta 3 o 4 trajes, el de diario, el festivo, el etcétera, cuando lo que se encontró Ruth Matilda en 1948 es que no existían ya trajes tradicionales en Olivenza, ni memoria de ellos. Es decir, todo lo que vino después fue una invención, y esta frase suya es bastante elocuente. En Olivenza, dijo la directora de la sección femenina, no existía una sola prenda tradicional, ni siquiera una fotografía de un traje local, solo recuerdos de alguno en la mente de mujeres mayores. Sobre esta débil base la sección se puso a trabajar a partir de lo que describían las mujeres. La aproximación más cercana al traje de Olivenza puede encontrarse en las bien realizadas muñecas expuestas en el Museo de Arte Popular de Lisboa. Pese a ese párrafo que es muy tajante, publicado en 1951, pese a ello, pues hubo un largo recorrido del grupo de coros y danzas de la sección femenina de Olivenza en los años 60 y 70, y hoy en día, por ejemplo, se puede uno encontrar una publicación sobre indumentaria extremeña de 1998, donde va detallando todas las prendas de los diferentes trajes de diario, festivos, rituales, etcétera, de Olivenza, como si esto lo hubiese recuperado la sección femenina, cuando lo que hizo fue inventarlo, adaptando modelos portugueses, obviamente. Aquí tenemos una representación, por ejemplo, de esos trajes que aparecen en esa publicación, todos ellos recreados o inventados a partir de modelos copiados de Portugal, o de trajes alentejanos, sobre todo. Si vamos al mundo de los rituales, nos vamos a encontrar con algo también muy parecido. La fiesta de Jarramplas, que como saben es una máscara que sale en el pueblo de Piornal por San Sebastián para el 20 de enero, fue interpretada por estos autores a los que he mencionado antes como un trasunto de viejas costumbres celtibéricas que reflejaban el mito de Hércules dándole la muerte a Caco, el ladrón de ganado, mitad hombre, mitad sátiro, que tenía aterrorizada a toda la población. Se hizo retrotraer, como digo, esa fiesta a esos orígenes mitológicos. Obviamente, un estudio antropológico mínimamente serio pues enmarca esa fiesta en las celebraciones típicas de invierno de cualquier cultura pastoril, como es la de Piornal, como ha sido la de Piornal, pero que además no se puede disociar de su sentido cristiano. Es decir,
Jarramplas en realidad sería un demonio o algo así que personifica las fuerzas del mal y las fieras que tratan de hacer sufrir al santo patrón, y por ello es lapidado, se les lanzan nabos, miles de kilos de nabos, y expulsado de la población. Esa fotografía de 2022 es interesante porque es la primera mujer jarramplas que ha salido en toda la historia del ritual, y bueno, pues ha copado también portadas de periódicos, etcétera, en el pueblo. Actualmente Jarramplas es un símbolo de la identidad colectiva de Piornal, y afortunadamente ahí sí el trabajo realizado por un antropólogo natural de allí, Sebastián Díaz Iglesias, está dando sus frutos, en el sentido de que la gente ya no te cuenta las historias de Caco y de Hércules en la persecución de Jarramplas. Ahora mismo la fiesta está más o menos entrando en lo que debe ser. Pero algo similar también pasa con las encamisás que hay en diferentes localidades extremeñas, en Torrejoncillo y en Navalvillar de Pela, sobre todo. Las dos tienen unas explicaciones con orígenes míticos. Es una fiesta que está asociada a la celebración de la Inmaculada Concepción, en que jinetes salen cubiertos con esas sábanas blancas que vemos ahí, lanzando salvas de escopeta, dando vivas a la Virgen, a la Inmaculada, y realmente es la fiesta mayor de Torrejoncillo. Bien, pues esa celebración se explica a través de los trabajos, sobre todo de Valeriano Gutiérrez Macías y del conde de Canilleros, como una representación de la victoria de las tropas españolas en la batalla de Pavía, año 1525, y desde entonces se celebra en Torrejoncillo, porque gracias a la intercesión de la Inmaculada, pues un torrejoncillano, el capitán Ábalos, que estaba mandando a los soldados, pues les dijo que debían cubrirse con esas vestimentas para no ser vistos por el enemigo en medio de la nieve, y de esa manera vencieron en esa batalla. No falta algún folclorista que interpreta el origen de esa encamisá en una fiesta indígena en el culto a la diosa Ataecina, es decir, que estamos retrotrayéndonos hasta la época de los betones. Bien, por supuesto no hay ningún documento histórico que corrobore ninguna de esas hipótesis, ni hay documento alguno que avale la existencia del capitán Ábalos, ni de que participara en la batalla de Pavía, ni de que se empezara a celebrar esta fiesta en el siglo XVI con ese motivo. De hecho, en Torrejoncillo no se documenta ninguna cofradía dedicada a la Inmaculada Concepción, y hasta muy finales del siglo XIX no se documenta ninguna mujer llamada Inmaculada, no se bautiza ninguna mujer llamada Inmaculada ni Concepción. Y en los libros parroquiales no hay ni una sola mención a la fiesta de la encamisá, lo cual también es llamativo, ¿no? Algo similar sucede con la encamisá de Navalvillar de Pela. Según las interpretaciones que nos cuentan y que están publicadas en diferentes lugares, el origen de esta encamisá está en una batalla registrada en 1232 entre los musulmanes y los templarios para expulsar del pueblo de Navalvillar de Pela a los musulmanes. El hecho es que una tesis doctoral muy reciente ha señalado que no existe ninguna evidencia documental, por supuesto, de esa batalla, pero es que además no hay ninguna evidencia documental de que se haya celebrado la encamisá en Navalvillar de Pela antes de la Guerra Civil. Es decir, que es una celebración que empieza a hacerse a partir de los años 40, y posteriormente es cuando se va creando la leyenda y el mito para explicar sus orígenes. Algo parecido también sucede con algo tan célebre y tan conocido como el famoso baile de las italianas de Garganta a la Olla. Este es un baile en que salen unas danzantes con motivo de la fiesta de Santa Isabel, y que antes del Concilio Vaticano II se celebraba en torno a las fiestas de la Visitación de la Virgen. Las interpretaciones que se dan para este baile ritual son estas. Este es un texto de Gutiérrez Macías. Procede de la cabaña celtibérica y más aún de Italia, de donde recibió la denominación de las italianas, habiendo sido incorporada a nuestro acervo por soldados y pastores naturales de Garganta a la Olla que estuvieron presentes en el país citado, y que la Iglesia prestó su autorización para que figurasen en las fiestas españolas reseñadas, debido a lo cual han podido conservarse mejor. Bien, así te lo siguen contando en el pueblo. Sin embargo, ya en los años 40, el musicólogo Manuel García Matos, que no se había creído esta versión,
pues se puso a investigar y hizo algo tan sencillo como meterse en el archivo parroquial y empezar a mirar libros antiguos. Y encontró un documento fechado en 1607 que reflejaba el pago de 4 reales a un tamborilero por su trabajo en las danzas de gitanas. Las 8 gitanas, que hoy llaman italianas, de esa danza se corresponderían lo mismo que las 8 gitanas que bailaron junto a la protagonista de La gitanilla de Cervantes, la llamada Preciosa, que documenta y cuenta allí un baile de gitanas. Y esto es algo que parece que en aquella época era relativamente frecuente en diferentes localidades, los bailes de gitanas. Otros documentos del archivo parroquial, fechados en 1728, ya hablan del baile de las gitanas, y en ese momento, seguramente por una errata del escribiente, se empieza a ser denominada de las italianas con H, que quien ha estado en Extremadura y sobre todo en esta zona de la Vera habrá escuchado que eso hay que decirlo con esa H aspirada, es decir, gitanianas. Es decir, en realidad el escribano pues adornó un poco el nombre de gitana y le puso gitaniana, pero escrito con la H aspirada extremeña. A pesar de que Ruth Matilda Anderson había leído el trabajo de García Matos y lo refleja en su libro de 1951 diciendo que en realidad no son italianas sino gitanas las que hay en el baile, a pesar de eso pues Gutiérrez Macías y otros investigadores pues siguieron con esa misma versión, e incluso un libro tan importante como el de Pilar Barrios, publicado en 2009, que recoge las danzas rituales en Extremadura, sigue insistiendo en esta versión que atribuye un mítico origen itálico a esa danza italiana. Si uno se va a una página web muy usada que se llama Plan Bex para el turismo en Extremadura, se va a encontrar con esto: el baile de las italianas por las serranas de la Vera en Garganta la Olla es la pervivencia de una tradición única en el norte de Extremadura, una manifestación cultural que al parecer tiene su origen en las mujeres italianas que bailaban ante el templo de Diana, esto ya ni siquiera lo había dicho Gutiérrez Macías, y que los soldados garganteños de los tercios españoles adquirieron a través de los militares italianos. Es decir, la imaginación no tiene límites, como podemos ver. El peropalo, esto ya también da mucho juego. Todo lo que tiene que ver con el mundo judío ha dado mucho juego y sigue dándolo en el tema de las invenciones de la tradición y de esas versiones oficiales que tenemos. El peropalo se supone, es un pelele del carnaval de Villanueva de la Vera, se supone que tiene un origen legendario y que escenifica un auto de fe contra un judío. Es una fiesta que en las versiones que nos contaron Gutiérrez Macías y el conde de Canilleros no solo había sido autorizada por el Tribunal del Santo Oficio de Llerena, sino que además el propio tribunal habría regalado para su celebración tambores, alabardas y banderas. Y en realidad la fiesta viene a reflejar la tajante división del pueblo en 2 bandos, los judíos y los cristianos, hasta el punto de que en ese pueblo no se veían con buenos ojos los matrimonios mixtos. Y esto es literal de Gutiérrez Macías. Y si en el transcurso del tiempo se llegó a celebrar alguno de esos matrimonios mixtos, sus cónyuges se separaban en los días de duración de la fiesta. Es decir, hasta eso saben, ¿no? Bien, pues la tradición más arraigada, por lo tanto, lo identifica al peropalo como un judío que es juzgado y condenado precisamente por ser judío, por su religión. Hay que señalar que ya Julio Caro Baroja había mostrado que la explicación era mucho más sencilla. Peropalo no es más que un pelele propio del carnaval, como lo había en muchas localidades, y que de hecho el propio nombre de peropalo deriva de esa palabra pelele y se encuentran denominaciones similares en la literatura de esos años para referirse a esos muñecos. El pelele, que es manteado y que es maltratado hasta su destrucción, como pasa también en la fiesta del peropalo. Otros investigadores prefieren ver en ese muñeco una referencia a la fertilidad, basándose en su fuerte sexualización y relacionándolo con canciones alusivas a personajes de nombres parecidos que fueron populares en el Siglo de Oro. Pero realmente lo de toda esa historia del judío sacrificado pues dista de tener un mínimo rigor histórico. No deja de ser un pelele del carnaval. Si trasladamos estas cuestiones de las versiones oficiales a un tema en el que he trabajado bastante, como es el de la indumentaria tradicional, pues vamos a encontrarnos parecidas historias. Esta fotografía muestra un baile tradicional, como tantos que hay, en el pueblo de Acebo, el pueblo de las Encajeras,
Y lo que más nos llama la atención en ese giro, lógicamente, es los pololos de estas mujeres que están ahí bailando. Bien, la investigación nos cuenta el trabajo que he mencionado antes de 1998 sobre indumentaria tradicional. Dice literalmente: los pololos son una prenda a modo de pantalón con tiras bordadas o de encaje con pasacintas en la parte inferior para ajustarse por encima de la rodilla con una cinta de color, y forma parte indiscutible de los trajes femeninos utilizados tradicionalmente. Sin embargo, si uno se va a la documentación notarial y también a la documentación gráfica del siglo XIX y anteriores, por supuesto, los pololos brillan por su ausencia. En los inventarios de las cartas de dote o los inventarios de testamentarías, etcétera, no se mencionan pololos nunca. Solamente se mencionan en algunos casos de familias burguesas, de grandes ciudades, en que las mujeres tenían pololos. Por lo tanto, ¿cuál era la prenda interior de las mujeres? Las mujeres, obviamente, en la documentación lo que se encuentra las enaguas. Y en localidades como Montehermoso ni siquiera enaguas. Las mujeres de Montehermoso no utilizaban ropa interior. Y esto era llamativo y además se sabía. Eso no impide pues que los grupos de coros y danzas hayan incluido los pololos como una parte importantísima de su indumentaria. Un trabajo reciente y riguroso sobre indumentaria, en este caso de la provincia de Badajoz, de Eduardo Acero, pues menciona esto de los pololos como una pieza a modo de pantalón corto que tuvo gran consideración en los siglos XVIII en la ropa interior de las señoras de clase social alta. No fue, por tanto, vestida por las clases populares a diario, ya que la única prenda que las mujeres tuvieron en contacto con la piel hasta entrado el siglo XX fue la camisa. Tal es así que el pololo no aparece incluido en los inventarios o hijuelas de finales del siglo XIX y principios del XX, en los que se incluían las prendas y enseres que la mujer aportaba al matrimonio. En Montehermoso, el propio Abundio Pulido, que es un investigador local con bastante rigor, ya había señalado que las mujeres en el siglo XIX no usaban pololos ni enaguas. Y yo recientemente, en una publicación en que he revisado toda la documentación notarial de la testamentaría, de la notaría de Montehermoso, he comprobado que no hay pololos ni enaguas en ninguno de los inventarios de mujeres montermoseñas. Curiosamente, solo lo hay en los de mujeres que eran forasteras, maestras, por ejemplo, que sí poseían esas prendas. Sin salir de Montehermoso, pues tenemos el caso ya bien conocido y sobre el que ya he hablado muchas veces y publicado, de la gorra de Montehermoso. La gorra de paja de centeno que vemos ahí representada tanto en la pintura de Sorolla de 1917 como en la fotografía de Ortiz Echagüe de 1933, y que normalmente vamos a ver asociada al traje festivo, como aparece ahí, el traje de gala de las montermoseñas, sobre todo en la fotografía de la derecha, a partir precisamente de esos trabajos. Es decir, el cuadro que pintó Sorolla para la Hispanic Society de Nueva York en 1917 incorpora la gorra de paja de centeno de las montermoseñas en el traje festivo, y a partir de ahí Ortiz Echagüe hizo lo mismo cuando publicó su libro España, tipos de trajes en 1933. Sin embargo, una investigación mínima nos va a mostrar que la gorra de paja de centeno de Montehermoso en realidad nunca se utilizó con el traje de fiesta, sino que era una prenda de trabajo que las mujeres de Montehermoso llevaban para trabajar en el campo o cuando se desplazaban a Plasencia para vender en el mercado de los martes. Y bueno, pues tenía que protegerse del sol. Esa es básicamente su función, proteger del sol la cara de las montermoseñas, y esa copa tan elevada tiene la función de albergar el elevado moño de picaporte que utilizaban las mujeres de Montehermoso. No otra es su función. Pero aparte de eso, aparte de inventarse y asociar la gorra de uso cotidiano y de trabajo al traje festivo, y esto es algo que se debe a estos artistas, a partir de ese uso empiezan a surgir leyendas. Bueno, aquí tenemos una fotografía hecha todavía en 1955 por Nieves de Hoyo Sancho en los campos de Montehermoso, las mujeres recogiendo algodón, y como vemos utilizaban la gorra para trabajar, no para otra cosa. Sin embargo, pues folcloristas como Ángela Capdevielle, que fue la jefa del grupo de coros y danza de la sección femenina de Cáceres,
pues escriben esto de: visten el típico traje de la mujer montermoseña soltera, por eso lleva intacto el espejo de la gorra. Las casadas lo llevan roto y las viudas no lo llevan. Todo esto es, por supuesto, por el tiempo, historia y por el concepto bellísima tradición que se hubiera perdido si no la conservara mimosamente el desvelo de las mujeres españolas de la sección femenina. Vuelvo aquí. Aquí no se ve ningún espejo. Esta es la gorra de luto, no de viuda, puesto que una mujer que estuviera de luto, aunque tuviese 18 años, usaba esta gorra. Pero tenemos también un fragmento de un texto del conde de Canilleros que describe la indumentaria de Montermoso de esta manera: la montermoseña viste corpiño, pañoleta adornada y refajo rojo oscuro que se ciñe plisado la cintura y se abre en campana, sin bajar apenas de la rodilla. Se adorna con arracadas y collares de filigrana de oro. Usa medias tejidas con lana azul y se toca con sombrero de paja, a modo de capota, con levantada ala delante y copa alta, decorado en el frente con lanas de vivos colores, en torno a un espejito redondo. Este detalle encierra la mayor originalidad y simbolismo, porque el espejo intacto lo llevan las solteras, lo quitan las casadas y lo vuelven a poner las viudas, pero roto. Este texto es de 1961. Y el texto de Ruth Matilda Anderson, publicado en 1951, ya decía que no existía ese espejo roto, ni que se quitaba cuando se casaban, sino que es más simple que todo eso. Hay una gorra de espejo, que es la que llevan primero las mujeres que tenían más poder económico, porque era la gorra más cara, y segundo las mujeres más jóvenes. El espejo tiene la función de que cuando están trabajando se pueden quitar la gorra y dándole la vuelta se pueden mirar en el espejo para peinarse. Si las mujeres o eran más mayores o tenían menos poder adquisitivo y por lo tanto podían tener también menos coquetería, dejaban de utilizar el espejo, que no dejaba de ser algo que se podía romper. Y por supuesto la gorra de luto tiene que evitar cualquier adorno, como hemos visto en esa fotografía de Nieves de Hoyos, y por lo tanto el espejo sobra y cualquier otro adorno llamativo también. Es así de simple. Sin embargo, pues el cliché se ha mantenido, y si vemos este texto que está en un manual de 1971 del grupo de coros y danzas de la sección femenina de Cáceres, pues está la descripción más o menos detallada del traje de la montermoseña. Es el traje de gala, que es con el que bailaban, pues bueno, pues con su jubón, con su esclavina, la mantilla, etcétera. Y dice: y el típico y famoso sombrero de paja adornado con botones y lana de vivos colores. En el centro de la copa de este lleva el tradicional espejo redondo por el cual se sabe si la mujer es soltera, casada o viuda, según lleve este entero, partido o sin él. Lo curioso de todo esto es que esta tradición inventada realmente ha llegado a ser interiorizada por los montermoseños, y hoy en día si uno va a Montermoso le van a contar no solamente esas versiones, sino que además puede visitar el museo etnográfico que creó y mantiene el Ayuntamiento de Montermoso, y allí verá esa leyenda y esa gorra asociada al traje de fiesta con el espejito. Curiosamente, nadie nunca ha podido mostrar una fotografía ni ha visto una gorra con el espejo roto. Nunca. Supongo que porque no existen, ¿no? González Mena, en su guía de la sección de etnografía del Museo de Cáceres, vuelve a insistir en el tema: el espejo redondo bordeado con labor de lana y sobremontado con flecos de vistosos colores, es elemento que según algunos tratadistas alude a la virginidad, por lo que solo le lleva el sombrero de soltera, le retiran al casarse y se enviudan, vuelven a colocarle pero roto. Claro, dígale usted a una mujer de Montermoso en los años 10 o 20 del siglo pasado que como ya no es virgen, tiene que quitarse el espejo para que todo el mundo lo sepa, ¿no? Pues en fin, estas cosas hoy en día pues no se tienen en pie, pero como digo, está bastante interiorizado en Montermoso, y es algo que estamos haciendo entre varios, pues estamos intentando que esto se olvide y que por lo menos las cosas vuelvan a su ser y se cuente algo como lo que era. Lo que dice Abundio Pulido, que es un investigador local, como he mencionado antes, pero muy bien documentado, pues te dice esto sobre las denominaciones de la gorra.
Esas denominaciones de viuda, de soltera o de casada nunca han existido como tal, sino que su verdadera y más adecuada denominación sería gorra de espejo y gorra de clavelera. La gorra de clavelera la utilizan indistintamente tanto las solteras como las casadas, pero si estaban de luto, en vez de utilizarlas de color, las usaban en color negro. Por lo tanto, la denominación de viuda no sería tal, sino en todo caso gorra negra o gorra de luto. De clavelera se llama porque tiene unos motivos decorativos que simulan claveles, ¿no? Durante el luto las mujeres tenían que llevar la gorra negra independientemente de su situación civil, es decir, la llevaban porque estaban de luto, no porque fueran viudas. La gorra de espejo nunca se hacía en color negro, pues estando de luto no se solía utilizar, puesto que se consideraba un lujo y además no todas las solteras podían gastar gorra de espejo. Dependía mucho de su situación económica, ya que era mucho más cara que la de clavelera. Con la gorra de espejo ocurre lo mismo que con la gorra negra, no solo la llevaban las solteras, sino que muchas casas utilizaban la gorra de espejo hasta una avanzada edad, dependiendo del gusto de cada cual. Hay que decir que cuando Ruth Matilda Anderson hizo su trabajo de campo en Montermoso, en su segundo viaje, en 1949, una gorra de espejo costaba 125 pesetas, mientras la de clavelera costaba 75 y la de luto valía solo 50. Esto ya era un argumento bastante importante para la elección de una u otra. Volvemos otra vez a la cuestión judía, que como digo da mucho de sí, y volvemos a los tópicos y a las verdades a medias o a las versiones oficiales inventadas. El famoso apedreamiento de la cruz de Casar de Palomero, que si uno visita esta localidad encontrará esta ermita en la Cruz del Gamo, que es donde se llama el lugar donde supuestamente se produjo el apedreamiento, y se puede encontrar con esa lápida que dice que en ese lugar incluso da la fecha exacta, el 25 de marzo de 1488, unos judíos apedrearon la Santa Cruz y que además era, según versiones de unos era jueves y otros era Viernes Santo. Bien, eso realmente no está documentado en ningún sitio, ni siquiera está documentado que existiera una comunidad judaica en Casar de Palomero ni en todas las urdes. Puede que existiese, pero no hay documentación que lo corrobore y por supuesto ninguna de que se diera ese episodio supuestamente histórico. Realmente es una invención que surge a finales del siglo XIX en los escritos de Romualdo Martín Santibáñez, que era un cronista local, y antes de esa publicación nunca en ningún documento se había mencionado ese apedreamiento. Pero a partir de ahí otros autores lo repitieron, lo han repetido hasta la saciedad, Vicente Paredes, Vicente Barrantes o incluso Publio Hurtado en una de sus publicaciones muy importantes, Las supersticiones extremeñas, lo recoge como una verdad. Y bien, pues eso ha llegado hasta el punto de que incluso se llegó a acuñar el dicho popular de ser más malo que los judíos del Casar. Y esto lo recoge Antonio Rodríguez Moñino diciendo que los judíos de Casar de Palomero hace varios siglos apedrearon una cruz de aquel pueblo, el cual no olvida la sacrílega fechoría. Es decir, esto ya está totalmente interiorizado y se queda como una verdad indiscutible. Un texto del conde de Canilleros, fechado en 1961, dice que Casar de Palomero es un pueblo con historia, pues fue aquí el único punto urdano en el que el hombre arraigó de antiguo. Nada que lo corrobore. Estuvo habitado en tiempo de los árabes y reunió después de la Reconquista una regular colonia judía. La iglesia de la Santa Cruz es el eje de su devoción desde el lamentable y resonante episodio ocurrido un Viernes Santo del siglo XV, durante el cual unos judíos apedrearon la cruz que estaba en el puerto del Gamo. Y si seguimos con el mito de los judíos, pues vamos a encontrar barrios judíos y sinagogas en diferentes pueblos extremeños, que hoy en día se muestran al turista como lo que quedó de la presencia de importantes comunidades judías. Si uno visita Valencia de Alcántara, podrá ver esta sinagoga de Valencia de Alcántara, que ahora mismo ha sido dotada de un centro de interpretación inaugurado en 2021, en un edificio que se comenzó a decir que era la sinagoga de Valencia de Alcántara porque a través de unos estudios hechos por un arqueólogo portugués, pues se asemejaba, según él, a la sinagoga de Tomar, en Portugal. Una construcción que es de la primera mitad del siglo XV, según él, y que, por lo tanto, se decidió que era la sinagoga. Por supuesto, ningún documento corrobora que esta fuese la sinagoga, ni que se construyera en el siglo XV.
De hecho, se hizo una excavación arqueológica previa a la instalación del centro de interpretación, no se encontró ningún resto que permitiese decir que ahí hubo una sinagoga, y tampoco se pudo datar más allá del siglo XVIII. Realmente lo que fue este edificio, desde su construcción, fue carnicería. Era la carnicería municipal, y así fue hasta que se cerró al uso. De hecho, después de esos estudios que hizo el arqueólogo portugués, se ha encontrado documentación en el archivo del ayuntamiento que habla de la sinagoga de Valencia de Alcántara y que la ubica, y se sabe perfectamente dónde estaba, y no tiene nada que ver con este sitio, estaba en otro barrio. Eso no ha impedido que el ayuntamiento comprase este edificio y que la Diputación Provincial de Cáceres pues haya instalado ahí el centro de interpretación, que además ha sido llamado el Centro de Interpretación de la Cultura Sefardí, lo cual es impropio, porque los sefardíes son los judíos que se marcharon fuera de España y de Portugal. Si lo que quieres es hablar sobre la judería de Valencia de Alcántara, tendrías que hablar de los judíos españoles que vivían allí, no de los sefardíes, que entonces no lo eran todavía. Pero bueno, es otra de las verdades asentadas. Pero en esto el que se lleva el campeonato es el pueblo de Hervás. Si uno visita Hervás, pues le enseñarán una de las juderías mejor conservadas de España. Es un conjunto histórico-artístico declarado desde 1969, corroborado también por la declaración como bien de interés cultural por la Junta de Extremadura, el barrio judío de Hervás. Se supone que ahí hubo una importante comunidad hebrea desde el siglo XIII o siguiente, y que se estableció en ese barrio judío, donde desarrollaban oficios muy prósperos e incluso hacían préstamos a la Casa Real. Bueno, pues todos eran banqueros, prestamistas, etcétera. Se conoce en Hervás también una calle sinagoga, también la calle Rabilero, donde la tradición dice que en el número 19 estuvo la sinagoga judía de Hervás. Y la tradición oral incluso establece la división del pueblo en el barrio de abajo, que era el barrio de los judíos, y el barrio de arriba, que era el barrio de los cristianos. Se supone que esos dos barrios estaban separados por una plazoleta que se llama el Cantón de Centiñera, y la tradición dice que Centiñera en realidad deriva de centinela, porque ahí había un centinela que hacía guardia precisamente para que no se mezclaran las dos comunidades. Entonces no permitía a los judíos pasar al barrio cristiano y viceversa. Incluso hay una leyenda de una judía que se enamora de un cristiano y que sus propios padres la matan para que no se convierta al cristianismo, etc. Si uno se va a las publicaciones del Conde de Canilleros, se encontrará pues esto: el mayor encanto de Hervás lo brinda su judería, ya que difícilmente puede encontrarse en otro sitio un conjunto tan completo y evocador del pueblo hebreo como este barrio, en el que las calles aún llevan los nombres evocadores de la sinagoga o el rabilero. ¿Alguien se imagina que después de la expulsión de los judíos, una calle que se hubiera llamado sinagoga siguiera llamándose así? A orillas del Ambroz alza sus casas de 2 pisos con saledizos en la planta principal y volados aleros, construidas exclusivamente a base de tapia o adobe, entramados con madera de castaño. Los siglos respetaron intacto el barrio, que nos habla de la gran colonia judía que hubo aquí, a la que pertenecieron personajes de quienes los propios reyes demandaban préstamos, tales como los hermanos Cohen, Aben Asif, Rabbi Samuel y Bellida la Rica. Un adagio recuerda la preponderancia israelita antes de la expulsión. En Hervás, judíos los más. Bueno, hay que decir que el nombre de la calle Sinagoga no se documenta en los planos y en el callejero de Hervás, en documentación municipal, hasta 1872. Es decir, antes de eso la calle no se llamaba calle Sinagoga. Pero la investigación va mucho más allá. Afortunadamente en Hervás hay un investigador, Marciano de Hervás, que es como se llama, que se ha dedicado a buscar documentación que corrobore o no la existencia de esa abultada comunidad judía, abultada y poderosa, y de todas esas leyendas. Ya os podéis imaginar la popularidad que tiene Marciano de Hervás ahora mismo en su pueblo, ¿no? Bien, pues no hay ningún relato de viajeros, ni extranjeros, ni españoles del siglo XVIII, ni ningún libro como El viaje de España de Antonio Ponz, ni ninguna bibliografía anterior a finales del siglo XIX que hable sobre la comunidad judía de Hervás. Hoy día, gracias a las investigaciones de Marciano de Hervás, se sabe que sí hubo una comunidad asentada a partir de 1464, mucho después de lo que se dice, de 45 familias hebreas,
que nunca formaron aljama, siempre dependieron de la de Béjar, porque tampoco eran banqueros ni prestamistas, sino que eran pues artesanos, agricultores, etcétera. Tenían una economía bastante más modesta que lo que dice. Pero además se sabe que hubo una sinagoga, desde luego no estaba en el lugar que se dice, de la calle Rabilero. Y se sabe, por supuesto y naturalmente, que las viviendas de los judíos eran, desde fuera vistas, eran exactamente iguales que las de los cristianos. Es decir, no hay algo que los identifique arquitectónicamente desde fuera, y de hecho la judería de Hervás pues no se diferencia gran cosa de la Puebla de Guadalupe o de los pueblos con arquitectura de entramado del Valle del Jerte o de la Vera. Es decir, y ahí no vivían tantos judíos como se dice que vivía en Hervás. Es más, lo que ha documentado Marciano de Hervás es que después de la expulsión de la comunidad hebrea, el pueblo de Hervás quedó dividido en dos. Precisamente los cristianos viejos eran los que vivían en el barrio de abajo, en esas viviendas de entramado que hoy llaman el barrio judío, mientras que los cristianos nuevos, muchos de ellos descendientes de conversos, vivían en el barrio de arriba, en viviendas bastante más modestas. Y ahora nos lo cuentan justamente al revés. Realmente es a principios del siglo XX cuando escritores locales como el maestro Agustín Manzano y otros, como Vicente Paredes e incluso José Ramón Mélida, el arqueólogo, es cuando ellos crean y se hacen eco de las leyendas antijudías herbasenses, de esa supuesta comunidad judía, del asesinato de la niña judía que se enamora del cristiano, del centinela, etc. De manera que el barrio judío en realidad pasa a ser cristiano y viceversa. Y la calle Centiñera no se llama así porque hubiese un centinela, sino porque la calle se llamaba Centenera, porque era la calle que desembocaba en el camino y el monte de la Centenera, donde se cultivaba el centeno. Y efectivamente eso es lo que le dio nombre a la calle. Por supuesto también no tiene ningún rigor histórico el hecho de haber rotulado las calles con la estrella de David, porque precisamente, como sabemos, a pesar de esos nombres tan sugerentes, este era el barrio cristiano. Y esto es algo que el Ayuntamiento de Hervás ha hecho por todas las calles del supuesto barrio judío. Es bastante ilustrativa esta frase de Marciano de Hervás, de Marciano Martín Manuel, en una de sus publicaciones, La intromisión por el Ayuntamiento de Hervás y los promotores del turismo rural en la cadena de la historia del siglo XX, por cuestiones meramente crematísticas, ha desviado el curso natural de la historia con el señuelo de una judería turística formada por más de 17 calles señalizadas con la estrella de David para embrujar al viajero de los caminos de Sefarad. Hay que decir que hoy en día la celebración más importante que hay en la propia Hervás es la celebración de los conversos, que es una representación teatral que se hace al aire libre en verano y atrae a miles de visitantes. Efectivamente, la mayoría de los visitantes que acuden allí van convencidos de esa leyenda, de la veracidad de esa leyenda del pueblo judío de Hervás. Esto es algo que obviamente ya está muy asentado. Participa de ello el Ayuntamiento, la Diputación, la Junta de Extremadura con su declaración como bien de interés cultural, etcétera. Bien, pues hemos visto ya unos cuantos tópicos y vamos a ver qué hacemos desde el museo con esos tópicos y cómo intentamos romperlos, porque consideramos que es obligación nuestra. Y voy a presentar aquí un estudio de caso. Un estudio de caso que se refiere a, como podía haberlo sido de cualquier otro tema, pero a la orfebrería tradicional en la provincia de Cáceres, la joyería de filigrana, que es la que diseñó y popularizó el aderezo tradicional de las mujeres cacereñas. Bien, la investigación que yo emprendí desde 2010 surgió a partir de esta placa que se ve aquí. Esta placa apareció en ese año 2010, apareció en el interior de un hueco de una pared en una casa de Cáceres. Haciendo obras de reforma en esa casa de la ciudad monumental, se rompió y apareció un hueco en el que había una jarra de manises del siglo XIX que estaba sellada con pez y dentro se conservaba esta placa. En esta placa, como ven, lleva fecha de 1883, dice que se hizo esta casa, se ve muy mal, pero creo que es 1855, siendo su dueño Julián González Módenes, de oficio platero,
edad 34 años, natural de Zarzalamayor y de Modesta Hurtado Iglesias, natural de Cáceres, edad 39 años. Se empezó el 11 de junio siendo el maestro Cándido Vázquez, oficiales Antonio Gracia, Pedro Gracia y Lorenzo Galapero, carpintero, etc. Lo interesante de esta placa es que habla de un platero que se llama Julián González y que es de Zarzalamayor. Esto a mí por lo menos me planteo varias preguntas, porque siempre se ha dicho que la orfebrería de filigrana cacereña tenía influencia portuguesa y que de hecho había sido obra de oribes portugueses que eran judíos. Se suponía que o bien oribes que estaban viviendo en Cáceres desde la expulsión de los judíos que se habían quedado como conversos o como criptojudíos, o bien expulsados a Portugal y que después habían regresado a Cáceres, eran los que habían traído esa orfebrería de filigrana. Pero realmente no la habían traído a Cáceres, sino a Salamanca y a Galicia. Lo que nos dice la bibliografía sobre la orfebrería de filigrana en Cáceres, en Salamanca, en León, etcétera, pues es que ya había una importante escuela en el siglo XVI de platería en Béjar, Ciudad Rodrigo, Coria y Plasencia, y que hay una corriente continua desde el siglo XVI hasta nuestros días en que se puede ver una continuidad de generación en generación de ese tipo de joyas y que ha llegado, pues lógicamente, hasta hoy. A finales del siglo XIX empieza a perder el vigor esa tradición local de los plateros y quedan pocos talleres en Salamanca, en Ciudad Rodrigo y en la Sierra de Francia. Esta destaca entre todas las comarcas desde el siglo XV, y esto me interesa que se queden con la idea. Desde el siglo XV, localidades como Mogarraz, Sequeros y Tamames son importantes por sus filigraneros y por la importancia de los modelos y piezas conservados, raros en la península y emparentados con áreas arcaizantes, segovianas, leonesas y zamoranas. A más abundancia, la bibliografía también local. Este oficio hunde sus raíces en una tradición que nos llevaría hasta la época bajo medieval, que seguramente bebió en las fuentes artesanas islámica y judía, además de provenir de un sustrato autóctono prerromano, es decir, nada menos que la filigrana, que efectivamente la filigrana la traen los fenicios a la península ibérica. Y hay ejemplos en la provincia de Cáceres, como el tesoro de Aliseda o el tesoro de Serradilla. Pero vamos a ver que se plantean varias preguntas sobre estas cosas. Por lo menos yo me planteé estas preguntas. ¿Cómo se pudo transmitir una tradición artística desde la protohistoria en una provincia que sufrió varios episodios históricos de despoblamiento, especialmente en la Edad Media? En particular, la franja que hay entre el Tajo y el Guadiana sufre severos episodios de despoblamiento en la época medieval, con lo cual la continuidad generacional está en entredicho. ¿Cómo pudo mantenerse desde época tardorromana o visigoda esa misma población? ¿Cómo pudieron los orfebres judíos y moriscos transmitir su arte a las siguientes generaciones si fueron expulsados de España en 1492 y a partir de 1609? Los moriscos. ¿Cómo pudieron los artesanos conversos y cristianos nuevos mantenerse en el oficio sorteando la exigencia de limpieza de sangre que establecieron los gremios de plateros en toda la península y que se cumplía a rajatabla? ¿Cómo llegó hasta la remota Extremadura la influencia portuguesa si los modelos que se tomaron no provienen de la zona fronteriza, sino del poderoso foco de Oporto? Efectivamente, quien sabe algo de oro popular portugués sabe que realmente los focos de fabricación de esa orfebrería están en Oporto, están en Travasos, están en Braga, en Guimarães, pero no en los pueblos ni en las comarcas cercanas a la frontera con España. Y efectivamente, ¿cómo podemos imaginar que los artesanos conversos pudiesen seguir trabajando la platería cuando se les exigía limpieza de sangre? Hay estudios realizados en Granada, por ejemplo, y en Valencia por Ana Labarta, que está trabajando mucho sobre la orfebrería medieval, que revela claramente que todos los orfebres que trabajaban en Valencia y en Granada en el siglo XVI y que hacían las joyas para sus clientes, muchos de ellos moriscos y descendientes eran todos cristianos viejos y todos habían comprobado esa circunstancia en sus estatutos de entrada en el gremio de los plateros, porque si no, no podían entrar. Bien, las respuestas las pudimos encontrar, las respuestas a esas preguntas las pudimos encontrar en la investigación, en la documentación más o menos antigua. La investigación histórica en fuentes como el Catastro del Marqués de la Ensenada
o el interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura, nos muestran que pueblos que han tenido una tradición orfebre importante como Ceclavín, Torrejoncillo o Zarza-la-Mayor, el mismo Mogarraz, por ejemplo, que está en la provincia de Salamanca, pero que también es mencionado, no tenían plateros en esa época. A mediados del siglo XVIII no había ningún platero, ni había memoria de que lo hubiera habido nunca. Los había en Plasencia, los había en Cáceres, etcétera, porque había plateros que trabajaban la plata, sobre todo para la clientela eclesiástica. Allí donde había una sede episcopal, pues era lógico que hubiese plateros. Realmente lo que la investigación nos deparó es que, tirando del hilo de la placa de Julián González Módenes, un platero de Zarza-la-Mayor, nos fuimos a los archivos parroquiales de Zarza-la-Mayor, nos fuimos a los archivos parroquiales de Ceclavín y a los de Torrejoncillo, y también de Plasencia, de Cáceres, etcétera. ¿Y qué comprobamos? Pues que, en primer lugar, que Zarza-la-Mayor es una población que fue arrasada a finales del siglo XVIII por las guerras peninsulares y que prácticamente se quedó despoblada. Pero los libros de bautismo y los libros sacramentales de Zarza-la-Mayor nos depararon que en 1822 llegó a Zarza-la-Mayor un orfebre de origen portugués, natural de Braga, que se llamaba Luis Vieira. Luis Vieira, que era orfebre, como digo, casado también con una mujer, Joana Araujo, de Braga, tenía 7 hijos, y los 7 hijos varones aprendieron todos el oficio de la orfebrería. Este señor llegó en 1822 a Zarza-la-Mayor, se asentó ahí, y a partir de ahí las siguientes generaciones de sus hijos y sus nietos, más los aprendices que tuvieron ellos en su taller de Zarza-la-Mayor, lo que hicieron fue repartirse por toda la provincia y difundir el arte de la orfebrería. Este mapa de la provincia más o menos nos ilustra la llegada de este orfebre y de otros que vinieron después, a la vista de que le iba bien al primero que había hecho ese movimiento, y se han documentado 27 oribes portugueses trabajando en la provincia de Cáceres entre 1822 y el final del siglo XIX. Y esos orfebres portugueses, después, como digo, las siguientes generaciones se fueron estableciendo, primero en Ceclavín, después en Torrejoncillo, luego en Plasencia, en Cáceres capital y en todas esas poblaciones. Desde ese momento de 1822 hasta el presente, yo he documentado más de 400 oribes trabajando en diferentes poblaciones de Extremadura. Antes de eso, pues no se documenta que haya fabricantes de filigrana en Cáceres, y sobre todo que haya fabricantes de filigrana de las joyas que se llevan actualmente en el aderezo tradicional. ¿Por qué un oribe de Braga viene a Zarza-la-Mayor y se establece ahí? Nos preguntaremos. Bueno, en primer lugar, en estos años, en los años 20, son convulsos tanto en España como en Portugal. Hay una guerra civil y por cuestiones políticas y se exilian, se van fuera de Portugal muchos artesanos, entre otros varios orfebres. Pero ¿por qué a este sitio? Bueno, pues está bien documentado que en esas fechas, entre 1770 y 1790, ahí se ha borrado un 7, hay una serie de ferias a los dos lados de la frontera en esta zona, ferias que son muy frecuentes, en las que se aprovechaba para vender todo tipo de mercancías y, entre otras, la orfebrería de filigrana. La orfebrería de filigrana, que venía de Braga, que venía de Travasos, que venía de Oporto, causa furor entre las mujeres de la provincia de Cáceres. Y aunque estaba prohibida su venta a través de la frontera, se pasaba de contrabando, y hay numerosos documentos que cuentan cómo se producen aprehensiones de esas joyas de filigrana que llevaban las mujeres oculta entre sus ropas, o que los propios plateros pasaban oculta al lado español. Es decir, hay un gran interés y un consumo elevado en la parte de Cáceres de la orfebrería de filigrana portuguesa. ¿Por qué? Fundamentalmente porque no es muy cara, porque el oro trabajado en hilo tiene muy poco peso y por lo tanto es relativamente asequible para diferentes clases sociales, no solo para las más elevadas. Y esto hace que, lógicamente, si ya hay una clientela, el orfebre que tiene dificultades para venderla a través de la frontera, porque tiene que hacerlo subrepticiamente,
pues da el paso de pasar al otro lado y de establecerse en el lado español y comenzar a fabricar ahí porque tiene una clientela asegurada, y así sucede. Y efectivamente no solo eso, sino que además tiene un efecto llamada y vienen más oribes portugueses. De hecho, la palabra oribe en castellano procede de la palabra oribes en portugués, que es el platero, el fabricante de oro y de plata, y es una palabra oribe que realmente se ha utilizado casi solo y fundamentalmente en las provincias de Salamanca y Cáceres, muy poco en otras provincias españolas. A título de ejemplo, y por no insistir más, vemos que la parte de la izquierda son joyas de filigrana portuguesa y la parte de la derecha son joyas de filigrana cacereña. Es decir, no solo vienen los orfebres, sino lógicamente vienen su técnica de trabajo, sus modelos, la organización del taller, su organización comercial, la venta ambulante, que es lo que hacen los oribes portugueses, etc. Todo eso se trasplanta a la provincia de Cáceres y por lo tanto tenemos que poner en entredicho esa versión de no solo de que es una orfebrería que viene desde los fenicios y que se mantiene aquí gracias a los orfebres judíos, sino que tenemos que poner en entredicho la versión de que la frontera ha sido un muro infranqueable entre España y Portugal, entre Cáceres y La Beira o entre Cáceres y Alentejo. Esta foto de 2020, lamentable fotografía que vino lógicamente como consecuencia del cierre de la frontera por la pandemia, realmente ilustra algo que no ha sucedido en la historia. La frontera siempre ha sido un sitio permeable y por lo tanto nos podemos encontrar con dos versiones de la frontera. La que dice que es un límite inexpugnable que establecen Lisboa y Madrid y que es en torno al cual se han desarrollado guerras, escaramuzas, saqueos y todo tipo, y la frontera como franja rayana, que en realidad es un ámbito idóneo para todo tipo de intercambios y que por supuesto es permeable para las familias, para los bienes, para la exportación de todo tipo de piezas y de objetos, entre ellos de joyas, claro. El contrabando es toda una cultura en esta zona rayana y efectivamente si no hubiera habido raya no había habido esa cultura del contrabando, no había habido esa cultura de la raya. Esto es algo que ninguna guerra ha conseguido evitar. Y de hecho, momentos como la Guerra Civil Española fueron un momento de pingües beneficios para el contrabando a través de la raya ibérica. Ese espíritu rayano de colaboración en que hay momentos en que uno nunca sabe bien en qué lugar está, si está en España, si está en Portugal, si el interlocutor es portugués y es español, si lo que vende es contrabando, etcétera, se ejemplifica muy bien en este puente, que es el puente internacional más pequeño del mundo. Está en la Codosera. Uno puede pasar al otro lado de la raya caminando o si quiere hasta puede vadear el arroyo si le apetece. Esto ejemplifica, bueno, y hay otros ejemplos como por ejemplo la Fontañera en Valencia de Alcántara, que es una aldea dependiente de Valencia, en que hay una casa que se entra por España y las ventanas dan a Portugal y están en territorio portugués. Es decir, ese tipo de cosas que en Galicia pasan también, pues efectivamente nos muestra claramente que la raya siempre ha sido algo que ha funcionado autónomamente y fuera de los gobiernos centrales como un lugar de intercambio sobre todo. Esta frase de Eusebio Medina pues resume bastante el papel de la raya, ¿no? Junto a la frontera política y conflictiva de las reyertas o contiendas se desarrolla una frontera osmótica, permeable, llena de encuentros y de oportunidades. Esta es la frontera del comercio y del contrabando tradicional, de los cotos mixtos y los povos promiscuos. Es la frontera mágica y festiva del entendimiento de las alianzas tácitas, la frontera de la vida cotidiana. Los numerosos enfrentamientos bélicos que jalonan la historia de esta frontera no han impedido que se construyera un espacio de encuentro, de entendimiento recíproco, animado quizás por la mordiente necesidad del día a día, pero también por la curiosidad y la atracción que ejerce lo extraño, por la seducción de lo próximo desconocido. Hay múltiples detalles que nos hablan sobre este valor de la raya. Si uno visita Badajoz y Elvas, verá que en Campomayor está una de las factorías de café más importantes de Portugal, los cafés Delta de Portugal.
¿Por qué se estableció esas factorías allí, justo en Campomayor, tan cerquita de la frontera? Realmente se estableció allí para favorecer el contrabando de café, porque allí se producía el café torrefacto, que en Portugal no se consumía, y se producía exprofeso para ser contrabandeado a España. Y por eso, lógicamente, lo pusieron tan cerca como se pudo. Yo, en mi infancia, ya lejana, he hecho viajes en autobús de Badajoz a Elvas y he pasado paquetes de café que había mujeres contrabandistas que te los daban porque solo podía pasarse uno o dos paquetes, y entonces los repartían entre los que viajábamos en el autobús para que cada uno pasara su paquete y luego se lo devolvíamos al otro lado de la raya. Esto es algo que ha funcionado siempre. Y bueno, realmente es un drama la actual desaparición de la frontera en áreas como esta, porque Elvas, por ejemplo, ha decaído mucho económicamente porque ha desaparecido gran parte del atractivo de ese comercio transfronterizo. Pero bueno, esta ya sería otra historia. Pero bueno, tenemos aquí otro tópico que se derrumba, el tópico de la frontera como lugar inexpugnable. ¿Cuál es esa experiencia transfronteriza desde el museo? Bueno, pues de alguna manera los museos, pues lógicamente recogemos alguna representación de la identidad colectiva del grupo, de la identidad colectiva de la sociedad que lo mantiene con sus impuestos. Esto es algo que no debemos olvidar en los museos públicos. Como contenedores de bienes también, de alguna manera, damos soporte a esos bienes que entran a formar parte del museo. El museo tenemos la función, entre otras, de dar ese soporte, justificar y objetivar la identidad colectiva en los diferentes niveles de identificación, grupal, estatal, etcétera. Es decir, los conceptos que son musealizados por ellos son consagrados e interiorizados por el grupo, o viceversa. A veces lo que contamos en el museo es lo que muchas veces el grupo termina interiorizando. Ahora bien, dice Javier Marcos Arévalo, parece lógico que junto a ese tipo de instituciones sobre la memoria de nuestro pasado, susceptibles de instrumentalización política, debieran ponerse en marcha para tratar de neutralizar las anteojeras o desenfoques otras vías para representar también la relatividad, el contraste cultural, en aras a no caer en estériles etnocentrismos de campanario. Y efectivamente. Y luego tenemos por otro lado lo que dice el ICOM. Lo que dice ICOM es que los museos deben velar porque la información ofrecida a las exposiciones no solo sea fundada y exacta, sino que además tenga en cuenta adecuadamente las carencias o grupos representados. ¿Qué quiere decir eso? Que todos esos tópicos que hemos estado viendo antes en el museo no deberían tener cabida. Deberían tener cabida como tópicos, como tradiciones, como leyendas. Pero nosotros tenemos que explicar la veracidad histórica si es que es diferente de la de esos tópicos. Y en el Museo de Cáceres hemos intentado llevar a cabo esas explicaciones a través de múltiples experiencias en los últimos años, entre otras muchas cosas, exposiciones, etcétera. Esta que traigo aquí, que hicimos en 2015, en la que además José Luis estuvo presente, fueron unas jornadas muy interesantes sobre técnicas y conocimientos compartidos a los dos lados de la raya. Y efectivamente allí pudimos presentar diferentes técnicas artesanales, tradiciones y costumbres y mostrarlas cómo funcionaban a uno y otro lado. Y por ejemplo la alfarería es un campo en el que ha habido también mucha concomitancia. La cerámica enchinada de la provincia de Cáceres tiene un reflejo inmediato en la cerámica empedrada alentejana, por ejemplo, que existe todavía a los dos lados. La propia orfebrería de filigrana, la azulejería, etcétera, son tradiciones compartidas a los dos lados de la raya y que en el museo hemos tratado de presentar de esa manera. Nosotros también, y ya voy acabando, hemos participado en unas iniciativas que desde 2002 se han venido desarrollando entre museos de los dos lados de la raya, museos profesionales y asociaciones de museos de los dos lados de la raya, un poco para también romper con esa frontera que para nosotros muchas veces es un importante obstáculo. Creamos en 2002 una plataforma informal que se llama Musellón, plataforma transfronteriza de museos, contando con museos extremeños y museos del Alentejo y museos de la Beira interior. Hemos desarrollado diferentes encuentros de esa plataforma desde 2002 hasta 2020. El último fue una semana antes de la pandemia y efectivamente casi tuvimos que salir corriendo de guarda porque ya iban a cerrar la frontera.
Bueno, pues hemos desarrollado diferentes iniciativas, encuentros que son bienales o lo eran hasta 2020, ahora estamos a la espera de reconstruir un poco esos lazos. Hemos protagonizado una publicación monográfica de la revista de Museología en el año 2010. Este es el cartel del último encuentro que tuvimos entre el 6 y el 8 de marzo de 2020 y también a la izquierda el del encuentro anterior que había tenido lugar en Plasencia. De esa plataforma formamos parte varios museos, como digo, pero también las asociaciones de amigos de los museos, que son las que hacen posible esos encuentros, y por supuesto a nivel particular muchos museólogos de uno y otro lado. Es una plataforma informal, ¿por qué? Porque la legislación todavía es un obstáculo para crear una organización que sea transfronteriza, y entonces todo lo que hemos hecho ha sido siempre informal, no lo hemos registrado en el registro de asociaciones ni en España ni en Portugal, y sigue siendo de esta manera informal. A través de esos encuentros pues intercambiamos experiencias, exposiciones y todo tipo de, como digo, de experiencias. En el Museo de Cáceres, por ejemplo, desarrollamos todo tipo de exposiciones. Desde el año 97 hasta ahora hemos traído obra de un mínimo de 20 artistas portugueses y también hemos llevado obras de artistas españoles al otro lado. Esta de 2019 es una exposición del rancho folclórico de Castelo de Vide, un pueblo muy cercano a la frontera con Cáceres, que trajo parte de su acervo. Es una celebración anual la que hacemos en el museo el Día de Portugal, siempre se hace a través de alguna conferencia, visitas guiadas en portugués, etcétera. Ahora mismo, la semana pasada, hemos inaugurado también una exposición de un artista portugués, de Rogério Timóteo, es decir, son experiencias que continuamente estamos haciendo. No he querido entretenerme ni entretenerles más, porque creo que luego puede que haya ocasión de debatir en el turno de preguntas. Y bueno, pues básicamente lo que he querido presentarles es eso, un poco cómo rompemos los tópicos que están asentados. No he mencionado que, obviamente, como no podía ser menos, desde el año 2002 en el Museo de Cáceres le quitamos la gorra de Montermoso al traje de gala, ya solo lo lleva la montermoseña con el traje de faena, y bueno, pues hemos hecho todo lo que hemos podido desde el museo para combatir esos tópicos, incluyendo el de la frontera. Bueno, pues muchas gracias.